Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Es un placer estar aquí hoy con motivo del quinto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento, al cual agradezco su organización para presentar una ponencia cuyo título es el siguiente: La matriz ética de la filmografía de Ingmar Bergman, los gestos oblativos y la búsqueda de Dios. La investigación realizada propone un análisis ontológico de la matriz ética de la producción cinematográfica del guionista y director de teatro y cine sueco Bergman. El cine de Bergman se inserta en una corriente de cine intimista que utiliza los elementos de la nueva imagen cine y resalta en primer plano, por un lado, la constitución de la subjetividad de los diferentes sí mismos que conforman los personajes, como por otro, un intento trascendental por expresar el tránsito del devenir subjetivo hacia la otra orilla, la muerte, la relación con el gran otro, los otros y Dios, y en hacer visible lo invisible mediante la escenificación de los diferentes mecanismos que rigen las conductas humanas, tanto con la intimidad del sí mismo como con la exterioridad. De tal modo, se presenta la filmografía bergmaniana como una obra axialmente personalista, cuyo valor filosófico parte de una matriz ética significativa que se manifiesta, ordena y expresa a través de las gracias del séptimo arte. Según ciertas imágenes capaces de dramatizar las elucubraciones más hondas del adentro del espíritu y de acuerdo con un particular orden del discurso que organiza los monólogos, los diálogos y silencios, entre otras artes de la mirada especular, las películas del director sueco abren paso a la reflexión ética sobre problemas humanos de orden estrictamente filosófico, como son el sentido, la verdad, el bien, la belleza, la esperanza, la intimidad, el amor, etc. En esta dirección, la investigación hace especial relevancia, hace especial hincapié en uno de los problemas que más preocupó al pensador nórdico, como fue el silencio de Dios. Así, para Bergman, la presencia de Dios nace justamente de los gestos oblativos casi imperceptibles de los protagonistas más desolados y débiles. Dios está ahí en su presencia nebulosa que solo se capta a través de la opacidad del cristal de nuestras vidas, de la pequeña luz que pervive en el invierno sueco o en el fondo del silencio y de la incomunicación. El continuo altercado entre la vida y la muerte, junto al tema obsesivo de la duda sobre la existencia de Dios y la búsqueda de la esencialidad absoluta del ser, así como la desesperación humana ante la imposibilidad de su respuesta, marcan un pliegue existencialista clave en la obra del cineasta sueco en los primeros años 60 y fraguan, a partir de su visualización y comentario, un medio de educación abierto, disponible y aún no del todo explorado en la tarea de educar. La conjugación, en este sentido, de ética y cine permite materializar un método crítico hermenéutico desde el que transitar de la narración cinematográfica a la deliberación moral. En su obra creativa, Bergman hizo uso de su reflexión sobre el sufrimiento y el sentido de la vida como un ejercicio filosófico fulgurante, teñido de dolor y pesimismo y empeñado en ahondar con mirada lúcida y penetrante el misterio de las relaciones, existencia y condición humanas. La fuerza de sus convicciones y su habilidad técnico-representativa permiten que su gracia sea capaz de ser transmitida a través del séptimo arte y que numerosos espectadores reconozcan la particularidad de sus obsesiones y fantasmas como propios. La fragilidad del ser humano y el extraño tejido de las relaciones con los otros, como también el envejecimiento, la enfermedad o la soledad, son algunos de sus tópicos más recurrentes que dotan de carne profundamente existencialista su obra. La vida y por tanto necesariamente la muerte y el amor son las categorías columna que sostienen toda su obra, y bajo la pregunta por su definición, el artista hace danzar a sus personajes en situaciones de extrema angustia, los hace pequeños, absurdos, provoca que se retuerzan ante la grandeza y el terror al que en numerosas ocasiones nos sitúa el escenario de la vida. En realidad,
Podríamos pecar con esta afirmación, pero sin duda su obra es un diálogo ansioso con Dios, con la incesante ansiedad por una respuesta proveniente de la fuera. De ese modo, Bergman filma en inconsciente, coloniza con la cámara a la psique de sus personajes y en todas ellas registra un sentimiento, que es el mismo: la nostalgia por el absoluto, por su sentido. Bergman posee a sus personajes. Sus personajes entonces se revelan como marionetas bajo los hilos invisibles del demiurgo. Juega a ser aquello que anhela, pero que sin embargo asume su imposibilidad y muestra el fracaso de su quehacer, la amargura de su sentir, que está en estrecha relación con la tensión y la presencia en su obra del silencio. La lista de películas que han dejado su impronta en la historia del cine es interminable. Fresas salvajes, El manantial de la doncella, Como en un espejo, Gritos y susurros, El séptimo arte, Fanny y Alexander, Persona, Los comulgantes, El rostro, Secretos de un matrimonio, etc. Si pensamos en la fecunda y filosófica relación entre pensamiento y cine, Bergman sería un ejemplo estrella. En la fundación de las relaciones pensamiento-cine, lo más sorprendente es que todo ejercicio del pensamiento, filosófico o no, pero en particular filosófico, presupone cierta imagen que el pensamiento se hace de sí mismo. Esta imagen, presupuesta del pensamiento, no siempre es fácil de despejar. ¿Por qué? Porque varía con la historia, varía con la circunstancia. Es cierto que podemos asignar causas a esa variación, pero las causas mismas de esa variación, en realidad, no son capaces de predicar nada sobre la naturaleza misma de la variación. Por lo tanto, podemos suponer que todo pensamiento presupone una imagen del pensamiento, una imagen que es, hasta entonces, variable. Toda imagen posee un aspecto temporal, es decir, el orden de los pensamientos, la organización de los pensamientos como un aspecto de método, pero incluye también otro aspecto, el espacial, es decir, la determinación de los fines, los medios y los obstáculos mismos de la transmisión de este pensamiento. En realidad, podríamos hacernos algunas preguntas a partir de la obra de Bergman, como por ejemplo, ¿cuáles son los fines del pensamiento? ¿Por qué pensar? ¿Por qué hacer cine? ¿O por qué pensar a través del cine? ¿Cuáles son los medios del pensamiento? ¿Cómo pensar? ¿Y cuáles son, por último, los obstáculos del pensamiento? ¿Qué podríamos responder? El discurso filosófico se desarrolla en ella, en cada una de sus películas, en la filmografía de Bergman, pero ella misma no es objeto de discurso filosófico, que también podría serlo. El discurso filosófico que se desarrolla presupone ya marcas humanas, que podríamos decir se expresan en cantos y gritos. Así, como dirá Deleuze en Las imágenes del pensamiento, hay gritos filosóficos que envuelven la imagen implícita del pensamiento. Luego está el discurso. El discurso viene a recubrir esos gritos. Está el método y el método viene a recubrir la imagen misma del pensamiento. Pero esta imagen, este espacio-tiempo, ya está marcado. Sus lugares y momentos están marcados por gritos. Esto quiere decir que hay gritos filosóficos, gritos capaces de penetrar y traspasar las barreras del lenguaje, impactar, conquistar y arrebatar la serenidad de la no pregunta. Ese algo que se resiste a la pregunta fácil, el gusto mismo por la filosofía, constituye un grito. Grito que la filosofía encuentra justamente allí sus puntos de nacimiento, de su vida, como el cine de Bergman. El cineasta sueco, catalogado por muchos como el Shakespeare contemporáneo, hizo de la melancolía y la desesperación un auténtico impulso poético. De ahí que su ojo implacable convirtiera la cámara en una observadora del dolor, la verdad, el sentimiento que el rostro enmascara. Consideramos entonces a Bergman como uno de los verdaderos maestros del cine, porque entendió el poder del simbolismo y las posibilidades del primer plano. Ver una película del cineasta sueco es sentir que hemos visto
lo que hay al otro lado de la cortina, solo porque la hemos mirado de frente. Berman dice así: yo intento contar la verdad de la condición humana, la verdad tal como la veo yo. Así, empleaba el cine para examinar, desnudar la vida, empleaba la vida para examinar el cine. La obra bermaniana significa un parteaguas en el modo de hacer cine en la medida en que el entrelazamiento entre imagen, representación y realidad, su vida interior, han alcanzado un punto de unión sublimemente autobiográfico, tanto a lo que compete a los hechos y la peripecia dramática como a las respuestas espirituales y artísticas que perfila sobre el matrimonio, la condición femenina, la crueldad, el dolor, la muerte, el tormento de la duda, el anhelo del absoluto o la nostalgia de Dios, pero justamente también en el conflicto ético de las relaciones humanas y sociales una vez probado el fracaso de la palabra. Muchas gracias.